Tercer punto de la unidad, que se basa en la construcción de triángulos y ver los criterios de igualdad de triángulos. Entonces, vamos aquí con nuestro punto. Aquí lo tenemos. Construcción de triángulos, criterios de igualdad. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Como todos sabemos, un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Para su construcción necesitaremos conocer al menos 3 datos. Importante, necesitamos al menos conocer 3 datos. Y en función de esos 3 datos que nosotros conozcamos, pues actuaremos de un modo u otro. Vamos a ver los distintos casos. Entonces, el primer caso que tenemos aquí, tenemos construir un triángulo conocidos 3 lados. Supongamos que conocemos los 3 lados de un triángulo. Vamos a ver cómo podemos construir ese triángulo. Entonces, aquí tenemos los pasos. Primero, si tenemos un segmento A, un segmento B y un segmento C, ¿vale? Colocamos nuestro segmento A, el más largo, y ahora concentro en cada extremo de ese segmento A, ¿vale? En este caso aquí, punto C y punto B, ¿vale? Vamos a tomar como radio las medidas del lado B y del lado C, ¿vale? Con el compás, y vamos a hacer aquí una marca con el compás con radio B y aquí otra marca con el compás con radio C. Y donde se corten esas dos marcas que hemos hecho, aquí en este caso el punto A, va a ser donde unamos nuestro segmento B y nuestro segmento C. Y así tendremos construido un triángulo conocidos los 3 lados. Vale. Aquí tenemos, se puede formar un triángulo con 3 segmentos siempre, ¿vale? Porque a lo mejor no siempre se va a poder construir un triángulo. Siempre que la suma de los dos menores sea mayor que la longitud del segmento mayor. Es decir, nosotros para poder construir un triángulo, tiene que ser que B y C, en este caso, juntos, sumen más que A, ¿vale? Cuando eso pasa, se puede construir un triángulo. Cuando eso no pasa, no se puede construir un triángulo, ¿vale? Lo digo porque a veces vamos a construir este triángulo con estos segmentos y realmente es que no se puede. Entonces eso es lo primero que hay que ver. Bueno, vamos a poner en práctica aquí en este ejemplo. Aquí tengo yo otros 3 segmentos y vamos a hacerlo como, vamos a formar un triángulo. Entonces yo cogería aquí mi compás y con centro en A y con centro en B, voy a coger el segmento CD, ¿vale? Pues cojo el segmento CD y pongo aquí mi círculo. Ahora, voy a hacer lo mismo con el segmento EF, pero con centro en B. Pues cojo un círculo que tenga de radio EF y lo concentro en B. Y donde se corte, en este punto de corte de aquí, va a ser donde se unan los segmentos C y D. Es decir, si yo me voy a trasladar vale, lo tenía fijo. Vale, yo esto lo pongo aquí. Y ahora, pues simplemente... ¿dónde era? Por aquí. Y ahora lo mismo con el segmento, en este caso, E y F. ¿Vale? Es decir, sería trasladar luego los segmentos desde los extremos del segmento mayor al punto de corte que habíamos obtenido. Ahora vamos a construir un triángulo conociendo 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos dos, ¿vale? En este caso tiene que ser el ángulo que está entre los 2 lados o los 2 segmentos que yo conozco. ¿Cómo procederemos? Pues vamos a dibujar el ángulo que conocemos. ¿Y cómo vamos a dibujar el ángulo que conocemos? Pues situamos un vértice, ¿vale? Situamos el vértice y sobre cada uno de sus lados dibujamos el segmento A y B. Es decir, yo dibujo mi ángulo, ¿vale? Dibujo el ángulo que me han dado y ahora el lado que conozco, el otro lado que conozco, que lo tengo aquí dibujado, ¿vale? Con un compás, ¿vale? Muy sencillo, con un compás. Y una vez que tengo el ángulo y los 2 lados situados, lo único que tengo que hacer es unir, en este caso, en este punto A con este punto B, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo en el que tengo un ángulo de 45 grados,
¿vale? No os preocupéis por este A y este A', ¿vale? Porque son valores que necesito para hacer este ángulo. Tengo el ángulo de 45 grados. Entonces yo dibujo el ángulo de 45 grados y ahora tengo los segmentos DE y EF. Pues sería simplemente trasladar estos segmentos, ¿vale? Aquí, con el ángulo, en este caso, para que coincida con el lado de ese ángulo. Lo mismo con este punto de aquí, ¿vale? Para que coincida. Y ahora simplemente pues un segmento para unir este con este, ¿vale? Y esto entonces esto es un ejemplo de cómo hacer un triángulo conocidos, un ángulo y dos segmentos. Y el último caso para construir un triángulo, en el caso en el que tenemos dos ángulos, conocemos dos ángulos y el lado en común a ambos, ¿vale? Entonces estaríamos en este caso. Tenemos el segmento A y tengo dos ángulos C y B. Entonces vamos a dibujar el segmento A, lo dibujamos aquí el segmento A, y utilizando como vértice cada extremo, es decir, este extremo y este extremo, vamos a construir los ángulos B y C. Es decir, construimos el ángulo utilizando este extremo, perdón, dibujo el ángulo B, utilizando este extremo dibujo el ángulo C. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a extender cada uno de estos lados de este ángulo. Este lado lo extiendo para arriba y este ángulo, este lado lo extiendo para allá, y en el punto de corte, ahí será donde se me forme el triángulo, como vemos ahora aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo, este que tengo aquí dibujado. Supongamos que conocemos este ángulo de 35 grados. Conocemos este ángulo de 30 grados y conocemos el segmento este de aquí, que es común al ángulo B y al ángulo D, ¿vale? Que es común al ángulo 55 y 30. Entonces conocemos este lado. Ahora era simplemente tan sencillo. Hemos dibujado el ángulo de 55 grados, hemos dibujado el ángulo de 30 grados, ¿vale? Con centro en cada uno de los extremos del segmento que conocíamos, y ahora ya simplemente pues extendemos este lado, lo extiendo así, por ejemplo, y extiendo este lado, y aquí, en este punto de corte, aquí es donde se me forma el triángulo. Entonces el triángulo es todo esto de aquí, ¿vale? Repito, este es el ejemplo de conociendo dos ángulos y el lado en común a ellos, que en este caso sería, conocemos 55 grados, 30 grados y el lado en común a 55 y 30 grados. Y por último, vamos a ver qué es los criterios de igualdad de triángulos. Estos son una serie de criterios para nosotros, nos tenemos que aprender, para nosotros establecer si dos triángulos son iguales o no, ¿vale? Porque habrá veces que parezca que dos triángulos no son iguales y lo son, o al contrario, parezca que dos triángulos realmente son iguales, pero realmente no lo son. Para ello tenemos una serie de criterios que se conocen como los criterios de igualdad de triángulos. Entonces, diremos que dos triángulos son iguales si tienen los tres lados iguales. Evidentemente, si los tres lados son iguales, los tres ángulos van a ser iguales, con lo cual estamos hablando de que los dos triángulos son iguales. Si tienen iguales dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, ¿vale? Es decir, si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, eso nos va a dar que los dos triángulos también van a ser iguales. Y el tercer criterio es si tienen un lado y sus dos ángulos contiguos e iguales. Repito, si tienen un lado y sus dos ángulos contiguos. Vale, para ello vamos a ver el ejemplo que está aquí. Te dice, ¿son iguales los siguientes triángulos? Entonces, vamos a ver si podemos aplicar un criterio de igualdad. En este caso también se ve bastante sencillo. Fijaos, tengo aquí este lado 60 milímetros y tengo aquí, en este segundo triángulo, 60 milímetros. Aquí tengo un ángulo 60 grados, aquí tengo 80 grados. Primero, en este caso podemos utilizar el tercer criterio, que es que tengan un lado igual
y que sus ángulos contiguos también sean iguales. ¿Cuáles son los ángulos contiguos a un lado? Es decir, si este es mi lado, los ángulos contiguos son 60 y este ángulo de aquí, ¿vale? Que ya sabemos que es 40. Si tengo este lado de aquí, los ángulos contiguos son este ángulo y este ángulo de aquí, ¿vale? Esos son los dos ángulos contiguos a este lado. Entonces, si nos damos cuenta por el tercer criterio, tengo, si estos son 60 milímetros, al ser este 60 y este 80, evidentemente, aplicando la regla de 180 menos 80 menos 60, este me dará 40, que está calculado aquí. Entonces, ya que voy a tener un lado igual, 60 milímetros, 60 milímetros, sus ángulos iguales, 60 grados, 40 grados, 40 grados, 60 grados. Con lo cual, evidentemente aquí voy a saber ya que este ángulo son 80 grados, con lo cual, por el tercer criterio, puedo decir que estos dos triángulos son iguales, ¿vale? En este caso hemos utilizado el tercer criterio, pero si se cumple cualquiera de estos tres criterios que tenemos aquí, podemos decir que dos triángulos son iguales, que es que tengan los mismos lados, la longitud de los lados sea igual y la medida de los ángulos también sea iguales. Y ahora, aquí tenemos las actividades, que en este caso, por ejemplo, vamos a ver un poquito la 19, ¿vale? Esta la vamos a hacer, la voy a hacer aquí, bastante sencilla. Vamos a justificar. Vale, entonces es bastante sencillo. Recordamos, cuando yo tengo tres lados, me voy para arriba, te dice justifica cuáles de los siguientes triángulos no pueden construirse. Si recordamos aquí, cuando teníamos tres lados, aquí, construir un triángulo con los tres lados, ¿vale? Esto se tenía que dar, aquí en este cuadradito aquí no lo dice, siempre que la suma de los dos menores sea mayor que la del lado mayor, ¿vale? Repito, siempre que la suma de los dos menores sea mayor que la del lado menor. Entonces, vemos aquí el ejemplo. Te dice, el A vale 5, B vale 5, C vale 5. ¿Se puede construir? Evidentemente, son todos iguales. De hecho, vamos a tener un triángulo equilátero. En el B, ¿se puede construir? Tienes A 9, B 8, C 2. Los dos menores son 8 y 2. Si sumo 8 y 2 me da más que 9, mayor que 9. Evidentemente se puede construir ese triángulo. El C, tenemos A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 5. El mayor es 5. Los dos menores son 1 y 1, que suman 2, son más pequeños que 5. Este triángulo C no se puede construir. Y en el D tengo A3, B6, C4. El mayor es 6, los menores son 4 y 3, 7, que es mayor que 6, con lo cual se puede construir. Es decir, en este caso se podrían construir todos, exceptuando el C.